Estamos en vivo. Muy buenos días. Damos inicio a este seminario sobre las oportunidades que ofrece la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en los estados de Oaxaca y Veracruz. Evento organizado por la Secretaría de Economía, la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, AMSDE, conjuntamente con las Secretarías de Economía de Oaxaca y de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz. Nos acompaña en este importante evento la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, la doctora Luz María de la Mora. Bienvenida, subsecretaria. El maestro Gustavo Puente Orozco, presidente del AMSDE y secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí. Bienvenido. Gracias, buen día. Y nuestros anfitriones, el licenciado Juan Pablo Guzmán Cobian, secretario de Economía de Oaxaca, y el licenciado Enrique de Jesús Nachón García, secretario de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz. Buenos días. Buen día. Buenos días. Como primer término, agradeceríamos a los secretarios Juan Pablo Guzmán y Enrique de Jesús Nachón nos dirijan un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, secretario Juan Pablo Guzmán. Pues, muy buenos días. Es un gusto poder participar en esta reunión virtual en representación del Gobierno del Estado de Oaxaca. Reciban el más cordial saludo de parte del maestro Alejandro Murat Hinojosa. En nombre del gobernador, agradezco a las y los representantes de los distintos sectores de servicios, comercial, industrial, académico y gubernamental que atendieron a nuestra convocatoria para acompañarnos a través de esta plataforma. Su interés, sin duda, refleja la determinación que hay en Oaxaca para que nuestra entidad participe más activamente en el comercio internacional. La entrada en vigor del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá el pasado 1 de julio abre nuevas oportunidades para nuestro país. Oportunidades que las y los oaxaqueños queremos aprovechar al máximo. Para poder hacerlo, será indispensable la coordinación con otras entidades, así como con el Gobierno de México. Por ello, mi reconocimiento a la AMSDE y al presidente Gustavo Puente Orozco y a la Secretaría de Economía Federal y en particular a la Subsecretaría de Comercio Exterior, liderada por la doctora Luz María de la Mora, por la disposición para llevar a cabo este encuentro y para trabajar en conjunto. Estoy seguro de que esta suma de esfuerzos nos permitirá potenciar los beneficios del TEMEC en favor de México y de nuestros estados. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Agradecemos al secretario Enrique de Jesús Nachón nos dirija su mensaje de bienvenida. Adelante, secretario. Muchísimas gracias y muy buenos días tengan todos ustedes. Me es muy grato estar aquí con ustedes a 6 días de la puesta en marcha del TEMEC. A nombre del Gobierno del Estado y en particular del señor gobernador Cuitlahua García Jiménez, me permito mandarles un saludo a todos ustedes y nos da mucho gusto estar aquí para platicar de las nuevas obligaciones que tendrá un impacto profundo en nuestro Estado. En cualquier acción u omisión de México en materia económica podría impactar en alguna obligación de este tratado. Por eso agradezco la inquietud del maestro Gustavo Puente Orozco, presidente del AMSDE y secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí, para organizar este seminario que permita conocer y atender este acuerdo de voluntades de los países. Con especial afecto, saludo a nuestra ponente, la doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, quien siempre ha estado atenta a todas las solicitudes de la asociación y en especial las de Veracruz. Le pido sea el amable conducto, que por su amable conducto le envíe un saludo a la secretaria de Economía, la doctora Graciela Márquez Colín. A mi amigo el licenciado Juan Pablo Guzmán Cobian, secretario de Desarrollo Económico de Oaxaca, quien también está participando el día de hoy y quien nos une un programa muy importante que es el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Me da mucho gusto saludarte y también llévale un saludo a tu gobernador. También al licenciado Misael López Vergara, director general del AMSDE, que hizo posible este evento. Y no puedo despedirme sin agradecer a todo el gabinete del Gobierno del Estado que estará presente viéndonos en este
evento a los diputados del Honorable Congreso del Estado, la Asociación de Agentes Aduanales del Estado de Veracruz, al presidente y los miembros del COMCE Capítulo Veracruz, a cámaras y organismos empresariales, así como instituciones educativas y al grupo de emprendedores de nuestro estado. Muy buenos días tengan todos. Muchas gracias, secretario. A continuación, le rogamos al presidente del AMSE, Gustavo Puente, nos dirija unas palabras. Adelante. Muchas gracias, Misael, y gracias, por supuesto, primero a la Secretaría de Economía y a la doctora Graciela Márquez, a través, por supuesto, de la subsecretaria Luz María de la Mora. Perdón que siempre lo digo, pero es la consentida de AMSE, ya la subsecretaria de la Mora nos ha estado haciendo todas estas conferencias en cada uno de los estados con una gran inteligencia, con una gran pasión, un gran entendimiento. Más de 120,000 personas a nivel empresarial y funcionarios hemos estado ya participando en estos foros. De verdad, gracias, doctora Gras, por este tiempo que nos ha dedicado en esta asociación que hicimos de la asociación junto con la Secretaría de Economía. Por supuesto, gracias a los secretarios, a Enrique y a Juan Pablo, mis amigos también, grandes estados. Hoy es esencial lo que México está constituido en la historia que tiene Veracruz y Oaxaca como tal, la potencia, el potencial económico, las entradas que tenemos también son parte, por supuesto, de una gran rompecabezas que tenemos en México. De verdad, espero que este foro sirva para poder contemplar algunas de las dudas que hemos tenido ahora con el nuevo TEMEC. No es un tratado fácil. Algunas de las empresas con las que hemos platicado nos decían sí es alcanzable los nuevos lineamientos, no sin dolor, fue una de las expresiones que me hizo uno de los empresarios grandes y decía no sin dolor, pero tenemos que acercarnos y es certidumbre. Tenemos que entender que hoy lo que los inversionistas mexicanos y extranjeros necesitan y necesitamos es dar esta certidumbre, y creo que este nuevo acuerdo comercial nos da justamente eso, y es lo que tenemos que estar, por supuesto, entenderlo y aprovecharlo en los mejores términos, y es parte justamente de este seminario. De verdad, mi reconocimiento a Juan Pablo y Enrique, grandes secretarios, y a todos los empresarios y funcionarios que nos acompañan, por supuesto, esta mañana. Bienvenidos y con este gusto de saludarlos. Gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Antes de cederle la palabra a nuestra ponente, la doctora Luz María de la Mora, me voy a permitir leer una semblanza de ella. La doctora de la Mora se desempeña desde el 1 de diciembre de 2018 como subsecretaria de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía. Ha sido jefa de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores y jefa de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía, así como titular de las representaciones de la misma Secretaría ante la Unión Europea en Bruselas y ante ALADI en Montevideo. Se desempeñó como consejero económico en la Embajada de México en Washington, D.C. y fue parte del equipo de negociación del Telecan. Ha sido panelista del capítulo 19 del Telecan y consultora del Comité Asesor de la División para América Latina del Banco Mundial. En el ámbito académico, ha sido investigadora visitante en el Woodrow Wilson Center en Washington, D.C. y en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Ha sido profesora afiliada en la División de Estudios Internacionales del CIDE y es autora del libro Apertura con Reciprocidad, editado en 2012. Participó como miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales COMEXI. Dirigió el programa de WeConnect International en México y también fue directora cofundadora del capítulo México de Vital Voices, que es una organización que trabaja con mujeres líderes en empoderamiento económico, participación política y derechos humanos. Cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestría en Economía Política Internacional de la Universidad de Carleton en Canadá y doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Ha sido becaria Fulbright del Gobierno de Canadá y del CONACYT. Pues muchas gracias, doctora. Bienvenida y adelante con su participación. Buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias, Misael, por esta presentación. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Gustavo, muchas gracias permitirnos desarrollar este proyecto de difusión del TEMEC para todos los estados de la República. Realmente es una gran
satisfacción poder desarrollar esta colaboración de la mano de ustedes. Muy agradecidos por la generosidad que han mostrado con nosotros. De parte de la secretaria Márquez, siempre un reconocimiento y un agradecimiento, porque sin ustedes esto no sería posible el día de hoy. También saludo con gran cariño, afecto y agradecimiento a Juan Pablo Guzmán, secretario de Desarrollo Económico de Oaxaca, y a Enrique Nachón, secretario de Desarrollo Económico de Veracruz, ambos con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar en el pasado y con quien estoy segura vamos a poder seguir trabajando para el correcto aprovechamiento de este nuevo tratado que acabamos de inaugurar el 1 de julio, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Me da también muchísimo gusto poder saludar por este medio al sector productivo y a todos los que nos escuchan tanto en Veracruz como en Oaxaca. Acabo de recibir un mensajito de una querida amiga, Nidia Deli Mata, rectora de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Muchas gracias por estar aquí, Nidia, tú y todos tus estudiantes de la universidad. Te aseguro que van a encontrar información valiosa e importante para el desarrollo productivo de Oaxaca. Realmente para mí es siempre un gran honor, un gran gusto y un gran compromiso el estar aquí con ustedes el día de hoy, porque nuestro compromiso en la Secretaría de Economía y en la Subsecretaría de Comercio Exterior es hacerles fácil el acceso a este acuerdo. Entonces, si me permiten, voy a realizar esta presentación enfocada a los intereses tanto de Oaxaca como de Veracruz a través de una pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundito porque creo que no la compartí bien. Voy a buscar exactamente dónde está la presentación. Pero nada más déjenme ver dónde la tengo. Aquí está, exactamente no sé qué hice, pero aquí está. Ahora voy a compartir pantalla. A ver. Ay, Dios. Tendría que estar aquí. Sí, perfecto. Ahora sí me salió. Muy bien. Entonces, nada más, si me ayudan, por favor, para que me digan si se ve bien y después si pasa, porque luego me ha pasado que se queda congelada la pantalla. Entonces, voy a pasarla. Sí, se ve bien. Muy bien. A ver si me sale. Ya pasa, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, pues también quiero agradecer al AMSDE y quiero agradecer al Banco de Desarrollo de América Latina que nos permiten llevar a cabo estas presentaciones. Entonces, primero que nada, quisiera yo poner un poco en contexto en dónde estamos, en dónde nos encontramos a partir del 1 de julio, que es cuando entra en vigor el nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y donde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte estuvo vigente por 26 años y medio, dejó de operar a partir del 30 de junio. Este tratado logró generar una región competitiva en América del Norte de la cual México es parte. Entonces, el 1 de julio, cuando entra en vigor este nuevo tratado México, Estados Unidos, Canadá, estamos en un contexto donde se refleja una clara integración productiva en un mercado de casi 500 millones de personas, donde realizamos entre los tres juntos donde los tres juntos representamos casi un poco más del 18% del PIB mundial, es decir, juntas las economías de México, Estados Unidos y Canadá, representamos a la segunda economía más grande en el mundo y somos como región en el 2018 fuimos el primer receptor mundial de inversión extranjera directa con más del 23% de toda la inversión extranjera directa en el mundo. Somos el segundo mayor bloque de intercambio comercial después de la Unión Europea, con 6 billones de dólares, y entre nosotros mismos, entre los tres países, comerciamos el 20% del comercio total de la región, llegando a 1.2 trillones de dólares. De tal manera que vemos que gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con la entrada en vigor del nuevo TEMEC, estamos retomando o estamos consolidando la relación comercial y de inversión que se generó en estos 26 años y medio. Porque el día de hoy, los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, somos principales actores en el comercio. Es decir, en 2019, México fue el principal socio comercial de Estados Unidos. En el periodo enero-mayo del 2020 estamos en segundo lugar. La caída que hemos tenido
por el cierre forzoso, resultado de la pandemia, el cierre de algunas actividades productivas que pues obviamente tuvieron un impacto muy fuerte en nuestro comercio. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, México es el tercer socio comercial de Canadá y Canadá es el cuarto socio comercial de México. Debo decir que previo a la entrada en vigor del Telecan, realmente México y Canadá teníamos una relación diplomática, política, claro, de amistad, pero no nos habíamos descubierto como socios comerciales. México y Canadá creció prácticamente más de 10 veces entre 1993 y el 2019 y hemos consolidado una relación comercial. Tres países producimos de manera conjunta para el mundo. Y esto se ve reflejado en la producción, en la integración de la producción de productos como automóviles, computadoras, autopartes, vehículos de transporte, el sector eléctrico, de componentes eléctricos, componentes electrónicos, donde prácticamente el comercio de la región refleja un comercio intraindustria e intrafirma, que es resultado precisamente de esta apertura comercial y de esta integración. Entonces, vemos que también el Telecan ha permitido o permitió a México hacer que el comercio exterior se convirtiera en un motor del crecimiento económico. Este comercio exterior ha sido detonado no solamente por nuestra membresía a lo que fue el Telecan y ahora el TEMEC, sino también a nuestra red de 13 tratados de libre comercio con 50 países en el mundo y acuerdos preferenciales con 6 países en América Latina. Ustedes ven en esta gráfica que vemos el crecimiento del comercio exterior de México desde 1990, que digamos, va en una línea coincidente o en sincronía con el crecimiento del PIB. ¿Esto qué significa? Que el comercio exterior de México ayuda a generar mayor actividad económica y ayuda a ser un motor en el crecimiento de la economía mexicana y de la creación de empleos. El Telecan también se convirtió en una oportunidad para hacer de México un sitio atractivo a la inversión extranjera directa. Hoy México es el segundo sitio de destino a la inversión en América Latina, solamente después de Brasil. La inversión extranjera directa representa alrededor del 2.4% de la inversión total que México realiza, de la inversión productiva, y es fundamental para la modernización de la planta productiva. En esta gráfica ustedes ven el monto de inversión extranjera directa de nuestros principales socios comerciales. En primer lugar, Estados Unidos con 277,000 millones de dólares. En segundo lugar, la Unión Europea con 184,000 millones de dólares. En tercer lugar, Canadá con 400 millones de dólares. Y en cuarto lugar, Japón. De tal forma que ustedes ven que el Telecan y ahora el TEMEC entra en vigor como con una plataforma productiva que se ha modernizado y se ha fortalecido gracias a la apertura que México ha tenido a la inversión extranjera directa, la cual ha llegado tanto al sector de la manufactura como al sector servicios, en el caso de Canadá, al sector minero, eléctrico, y esto ha permitido que México se convierta en una plataforma para la exportación de manufactura con tecnología media y avanzada, y donde México pues, es el séptimo exportador a nivel mundial. El TEMEC entra en vigor en un contexto particularmente retador y complicado. Por una parte, como ustedes ven, vemos tensiones constantes entre Estados Unidos y China en lo que se refiere a su relación de comercio, su relación de inversión, donde Estados Unidos y China tienen una escalada en términos de la aplicación de aranceles que van en contra precisamente de los compromisos que hemos asumido tanto en la Organización Mundial del Comercio, todos los miembros, como a la sana operación del comercio internacional. Y por otra parte, también vemos que la economía mundial y sin duda alguna los flujos de comercio internacional y de inversión se han visto drásticamente afectados por la pandemia del COVID-19 que padecemos todos los países en el mundo. Ha sido particularmente retador encontrar ese balance de cómo atender la emergencia sanitaria
y la salud pública y al mismo tiempo atender la salud de la economía. Como ven ustedes en esta en esta lámina, se prevé una caída del crecimiento de la economía a nivel mundial de un poco más del 5%. Este es un dato del Banco Mundial. Para México se prevé una caída del PIB de entre el 4.6 y el 8.8% para 2020, lo cual obviamente es resultado de la necesidad de mantener el confinamiento, el distanciamiento, de la necesidad de reducir actividades productivas en el sector manufacturero, servicios, etcétera, y donde solamente pues se han podido mantener actividades esenciales como una forma de atender este problema de salud. Pero también el reto está en que este cierre de actividades en los diferentes sectores y en los diferentes países en el mundo también están teniendo un impacto muy importante en lo que se refiere al comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio prevé una caída en el volumen del comercio internacional que puede ser hasta del 30%, 32%, y esto se compara de una forma pues muy drástica con el 2009. La crisis financiera del 2009 representó una caída del volumen del comercio internacional del 13%, y ahora caídas hasta del 32%. Y de inversión hasta de 30 a 40%, donde la inversión va a caer más en los países en desarrollo que en los países desarrollados. Y eso también ha tenido un efecto en las exportaciones en Norteamérica, donde podrían llegar a caer hasta 40%. Y como ustedes han visto, pues en los datos recientes de INEGI, sí efectivamente se han caído de manera importante tanto la inversión como la exportación. Entonces, México no ha estado exento de los impactos negativos del COVID-19 sobre su economía, su empleo y sobre el comercio exterior. Sin embargo, y aquí creo que viene la contribución que puede hacer el TEMEC y la importancia de ponerlo en vigor el 1 de julio, es que el TEMEC sí puede servir como una herramienta poderosa para impulsar el comercio, para que siga siendo un motor de la economía, de la generación de empleos y de la actividad productiva y comercial en la región. También la pandemia ha llevado a replantear la posibilidad de reestructurar producciones, es decir, que alguna de la proveeduría que está ubicada en regiones más lejanas del consumidor final pueda acercarse más al consumidor final y podamos tener cadenas de valor más cortas, de forma que se fortalezcan las cadenas de proveeduría y no se vean tan afectadas por interrupciones en cadenas de logística, de producción, de distribución, de transporte. Y por otra parte, también se ha visto que en la pandemia actual, una de las formas de salir adelante ha sido a través de la utilización de tecnologías de información y comunicaciones. Y aquí hay algo importante porque el TEMEC incluye disposiciones en esa materia. Y ahora paso a explicar algunas de las principales disposiciones del TEMEC. El TEMEC es un tratado de más de 1,100 hojas. Es un tratado escrito en un lenguaje jurídico, legal, y lo que nosotros estamos tratando de hacer el día de hoy, nuestro objetivo es acercarles a aquellas disciplinas que consideramos que deben de conocer y que le puede ayudar al interesado en participar de manera directa o indirecta en el comercio y las inversiones en América del Norte, debe de conocer, y también darles el acceso a aquellas herramientas que les puedan servir. Entonces, esta es una destacar algunos puntos que nosotros creemos que pueden ser útiles para el sector productivo, tanto en Veracruz como en Oaxaca. Como ustedes saben, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá entró en vigor la semana pasada, el 1 de julio de este año. ¿Y qué es el TEMEC? El TEMEC es un acuerdo entre los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, que establece reglas y disciplinas para los 34 temas que ustedes ven en esta tabla. El TEMEC tiene el gran valor de establecer las reglas que nos vamos a aplicar los tres países en estas materias. Mantiene el libre comercio, es decir, mantiene la integración productiva, permite que se siga dando de manera fluida el intercambio de bienes y servicios e inversiones en América del Norte, sin restricciones y con compromisos establecidos en cada uno de estos capítulos.
Como ustedes ven en esta tabla, las cajitas en azul son aquellas disposiciones que ya formaban parte del Telecán y que se modernizaron, se modificaron, se ajustaron a la economía del siglo XXI. Las cajitas que ustedes ven en color claro son los temas, los 10 temas que son nuevos para el TEMEC. Entonces, estos 10 temas nuevos reflejan una integración más profunda. La integración que teníamos con el Telecán era una integración productiva en comercio de bienes, bienes manufactureros, agropecuarios, en servicios, toda clase de servicios excepto los indicados específicamente, y de las inversiones. También entrada temporal de personas para profesionales que pudieran ofrecer sus servicios entre compañías, etc. Ahora tenemos nuevos compromisos que incluyen nuevas áreas de integración. Y esto me parece que es muy positivo porque lo que hace es afianzar más, de una manera más profunda la relación que ya teníamos al incluir disposiciones en materia laboral, en materia ambiental, en materia de combate a la corrupción, en materia regulatoria, en términos de participación de la pequeña y mediana empresa, la economía del siglo XXI, como es el comercio digital, el comercio electrónico, ¿no? Y eso lo que creo yo que hace es, pues, crearnos nuevos compromisos, claro que sí, pero también nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque nos va a afianzar de una forma más profunda esta integración y esta relación productiva que ya tenemos los tres países y que estamos seguros que va a generar una región de América del Norte que va a ser más competitiva, más inclusiva, más progresista y que va a tener que forzosamente derivar en mayores beneficios a la población de los tres países. Entonces, ahora voy a explicar algunos de los temas que se incluyen en esta tabla, no todos porque no acabaríamos nunca, pero lo que les decía es que lo que nos interesa es que ustedes conozcan con mayor precisión algunos de los temas importantes. El primer punto tiene que ver con reglas de origen. Como ustedes saben, las reglas de origen son fundamentales para que un producto pueda tener acceso al tratamiento preferencial. Tratamiento preferencial quiere decir no se tiene que pagar el impuesto a la exportación, ¿sí? No se enfrentan aranceles siempre y cuando el producto pueda demostrar que es originario de América del Norte. Y para demostrarlo se requiere acudir a las reglas de origen del tratado que se encuentran en el capítulo 4 del TEMEC. Estas reglas le van a permitir al exportador saber qué condiciones debe de cumplir para que su producción sí sea considerada norteamericana, y eso evita triangular productos que vienen de fuera de la región, de países que no son de América del Norte y que solamente se importan hacia México, a Canadá o Estados Unidos, y que pudieran decirse que como se exportaron desde uno de los territorios de los tres países, pues eso ya les da el derecho a la preferencia. No es así. Para poder tener acceso a la preferencia arancelaria se tiene que demostrar que se fabricó, que se produjo de alguna forma en América del Norte. Y eso es positivo porque le asegura al inversionista y al productor de la región se van a mantener para los que son del club, o sea, somos de la región. Se modernizó y se actualizaron las disciplinas en este capítulo. Se incluyeron nuevas disposiciones con respecto a bienes remanufacturados. Esto es muy importante porque responde también a esta lógica que tenemos de la economía circular, donde se pueden aprovechar algunos componentes o equipo que están en buen estado y que se pueden volver a reintegrar a un bien final que se considera remanufacturado, pero que también puede tener derecho a un acceso preferencial. En términos de juegos o surtidos, se permite que el 10% de los juegos o las partes que lo componen vengan de fuera de la región y sin que ello les quite el carácter de originario. Hubo modificación de reglas de origen específicas con el fin de hacerlas pues más accesibles y sobre todo que respondan a la realidad de la producción de la economía de América del Norte, ¿no? Hay algunas reglas que se flexibilizaron, por ejemplo, en el sector electrónico, reconociendo que este es un sector completamente globalizado, donde los insumos tienen que venir de diferentes partes del mundo.
También se modernizó el concepto de minimis, pasó de 7% al 10% para darle flexibilidad al productor en América del Norte, y se incluyeron nuevos conceptos como tránsito y transbordo para facilitar la operación de los productores. Uno de los temas que más interés ha generado tiene que ver con las reglas de origen del sector automotor. Ahí hubo cambios muy significativos con la idea de que haya más proveeduría en México, Estados Unidos y Canadá para la región. Entonces, aquí hay una oportunidad para el sector de autopartes o para los proveedores del sector de autopartes. Es decir, aquí vemos una cadena de diferentes niveles de proveeduría que al final del día y pesados para poder cumplir con el nuevo régimen de origen. En el tema de las autopartes, ustedes ven que hay 3 clasificaciones de autopartes: las esenciales, las principales y las complementarias. En categorías aparecen aquí la lista de cada una de las autopartes que se consideran esenciales, principales o complementarias, y se prevé que estas autopartes, para poder integrarse al vehículo y ayudarle al vehículo a cumplir con la nueva regla de origen que pasa de 62.5% a 75% a partir del tercer año, pues entonces también estas autopartes se deben de fabricar en la región. Y en este sentido vemos que para las autopartes esenciales pasa el valor de contenido regional de 66 a 75% a partir de la metodología de costo neto. Las principales deben de pasar del 62.5 al 70% y las autopartes complementarias del 62 al 65%. En lo que se refiere a las autopartes para vehículos pesados, también hay 2 categorías: las autopartes principales y las complementarias. Las principales aparecen aquí y pasan de un valor de contenido regional de 60% a partir del 1 de julio de este año a 70% a partir del año 7. Y en el caso de las complementarias pasa de 50% a 60% a partir del año 7. Ahora, ¿por qué les presento esto? Porque en la medida en la que las empresas mexicanas puedan vincularse de una forma directa o indirecta a esta cadena de valor, a esta cadena de producción de autopartes para que se integren a los vehículos, vamos a contribuir, por una parte, a cumplir con el nuevo régimen de origen del sector automotor, pero por otra parte también vamos a generar oportunidades productivas para el sector en México, para el sector productivo en México, para la pequeña y mediana empresa, para generar empleos y para generar valor. Entonces, aquí vemos oportunidades para las empresas de Oaxaca y las empresas de Veracruz para que puedan considerar y explorar de qué forma ustedes pueden ser parte de esa cadena directa o indirecta que va a requerir de proveeduría de México, de Estados Unidos y de Canadá, y nosotros lo que queremos es que haya más empresas mexicanas participando en el sector autopartes, que es al final del día uno de los de mayor dinamismo en el Telecán y que debe de mantener ese dinamismo bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Un segundo punto que también es importante para exportadores, importadores y productores se refiere a la certificación del origen. Es decir, una vez que cumplo con mi régimen, yo sé cuál es la regla de origen que tengo que cumplir. Al momento de realizar la exportación, yo tengo que demostrar con un certificado que yo estoy cumpliendo con esa regla de origen o ese criterio de origen. Esto es lo que llamamos la certificación de origen. El esquema se modernizó. Ahora no hay un formato predeterminado. La certificación es una autocertificación que realiza el propio exportador o productor en México, y esto facilita todo el proceso porque no es necesario acudir con ninguna autoridad competente para poder obtener una certificación. La certificación la hace el productor o el exportador, la pone en la factura comercial, el pedimento o cualquier documento comercial que se utilice, ¿sí? Debe contener datos mínimos de información que ahora paso a explicarles. La certificación tiene una validez de 4 años a partir de la fecha de su emisión
Y también es importante recordar aquí que el certificado de origen del Telecán ya no tiene ninguna validez. El TEMEC es el que ahora debe operar tanto las reglas de origen del TEMEC, la certificación de origen del TEMEC. Ahora, en caso de que en este momento algún importador esté realizando alguna operación y no cuente con un certificado de origen del TEMEC, puede realizar la importación, pagar sus impuestos y posteriormente tener certificación de origen con base en los nuevos requisitos de origen del TEMEC y solicitar una devolución del impuesto de importación durante el primer año de operación del TEMEC. Esa es la facilidad y la flexibilidad que estamos dando porque el día de hoy los certificados de origen del Tratado de Libre Comercio América del Norte ya no tienen validez porque el Telecán dejó de estar en operación a partir del 1 de julio. El 30 de junio fue el último día de operación del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Ahora, una certificación de origen del TEMEC debe de contener datos mínimos de información que se enlistan en esta lámina. La información de a qué se refiere cada uno de estos datos la pueden encontrar en el anexo 5A del capítulo 5 del TEMEC, es decir, las últimas 2 páginas de ese capítulo detalla qué información debe de tener cada uno de estos 9 elementos. Los datos del TEMEC se encuentran disponibles en el portal de la Secretaría de Economía y ahí pueden consultar a qué información se refiere cada uno de estos 9 rubros como mínimo. No es necesario, por ejemplo, en caso de que no se cuente con un número de exportador autorizado, no es necesario ponerlo, no se requiere. En caso de que sean parte de un padrón sectorial, sí es importante que lo incluyan, ¿no? Entonces, ahí también en las reglas generales de comercio exterior dan mayor. Esto me lleva al segundo tema de acceso que tiene que ver también con reglamentaciones uniformes. Las reglamentaciones uniformes las publicamos en inglés en el portal de la Secretaría de Economía. Van a estar publicadas en estos días ya, bajo un acuerdo del Diario Oficial de la Secretaría de Economía. Estas reglamentaciones uniformes las negociamos de manera trilateral, México, Estados Unidos y Canadá, son vinculantes y lo que buscan estas reglamentaciones uniformes es facilitarle al exportador o al usuario el interpretar las diferentes disposiciones del capítulo 4, que tiene que ver con reglas de origen, el capítulo 5 con certificación del origen, el capítulo 6 que tiene que ver con las mercancías del sector textil y vestido y el capítulo 7 que tiene que ver con facilitación aduanera, facilitación comercial y cooperación aduanera, perdón. Entonces, estas reglamentaciones uniformes que ahorita están disponibles en inglés en la página de la Secretaría de Economía, pero ya estamos por publicarlas en español, le van a ayudar al exportador a tener más claridad de cómo aplicar ciertos criterios, ofrecen algunos ejemplos y la idea es que los 3 países las apliquemos de la misma forma, por eso son reglamentaciones uniformes. Estas están también en el portal de la Secretaría de Economía, en la sección relacionada con el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y ustedes ahí las pueden consultar. El capítulo 3 es el capítulo de agricultura. El sector agrícola, sin duda alguna, es uno de los sectores que mayor éxito ha tenido en lo que se refiere a la integración productiva de los 3 países. México, cuando negociamos el Telecán, hizo una apuesta importante con respecto a la apertura de su sector productivo en agricultura, igualmente con Estados Unidos. Con Canadá la apertura tuvo 2 excepciones, el sector avícola y el sector lácteo, donde no abrimos al comercio entre los 2 países. El comercio agropecuario para México hoy es superavitario. Nosotros estamos importando de Estados Unidos 19,000 millones de dólares, en tanto que nuestras exportaciones son de más de 27,000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un comercio de nuestros países que supera los 46,000 millones de dólares en el 2019 y también refleja una complementariedad, no solamente en nuestra producción, sino en el acceso al consumo de una canasta de productos sanos y saludables
para nuestros consumidores en ambos lados y también con respecto a precio y calidad. Entonces, el gran valor de este capítulo es que el acceso preferencial sin aranceles se mantiene para el sector agropecuario en los dos sentidos. Se prohíben los subsidios a la exportación y también se asegura que no va a haber medidas basadas en la producción estacional, es decir, las estacionalidades no están consideradas para ofrecer el acceso. Y también se asegura uno de los principales factores de competitividad del sector agropecuario mexicano, que es la inocuidad. Y se prevén disposiciones para el comercio de productos de la biotecnología agrícola. Se establece un comité de comercio agropecuario que lo que busca es impulsar la promoción del sector para aprovechar el potencial de mercado en la región. Además del comité, se crea un foro de consulta que procura abordar asuntos o barreras comerciales y mejorar el acceso a los mercados en coordinación con otros comités, por ejemplo, el de medidas sanitarias y fitosanitarias, o grupos de trabajo establecidos conforme al tratado. También el comité de seguimiento de temas ambientales o de temas laborales. Se prevé el intercambio de información sobre el comercio de mercancías y el fomento en temas de cooperación en desarrollo rural, tecnología, investigación y desarrollo y creación de capacidad. A mí me parece que este Comité de Comercio Agropecuario, junto con el foro de consulta, les brinda una gran oportunidad a los productores del sector tanto de Veracruz como de Oaxaca, porque les permite tener una participación directa. Este comité lo va a llevar directamente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pero también participa la Secretaría de Economía con nuestras contrapartes. Es fundamental que ustedes sepan que existe este foro de consulta y también fundamental que ustedes sepan que aquí pueden ustedes acudir para, por ejemplo, trabajar temas de desarrollo rural, de tecnología, de investigación y desarrollo, de creación de capacidades y buscar la manera de generar mayor oportunidad, mayor valor agregado en el sector agropecuario de sus estados, porque vemos que es uno de los sectores ganadores con un mayor potencial de crecimiento, de desarrollo de valor y también de creación de oportunidades en el empleo, de un empleo formal y bien remunerado. Entonces, los invito a que consideren la participación en estos foros de consulta. Como les decía, vinculado al comercio y a la reducción de aranceles y a la prohibición de subsidios, está el tema relacionado a la inocuidad, que tiene que ver con la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, que está a cargo de la Secretaría de Agricultura a través del SENACICA, ¿no? Entonces, el objetivo es asegurar el derecho de proteger la vida o la salud humana, animal y vegetal, y establecer el nivel de protección que se estime necesario en el sector agropecuario. Este capítulo es de la mayor importancia para asegurar la calidad de la exportación y también asegurar que la producción mexicana se mantenga con sus elevados niveles de protección e inocuidad. Este es el capítulo más ambicioso que México ha negociado en la materia. Se establecen nuevas disposiciones relacionadas con auditorías, certificación y la compatibilidad de este tipo de medidas entre los países de la región. Se modernizaron los procedimientos para equivalencia y regionalización, lo cual pues, le permite a diferentes regiones de los diferentes países tener su propia certificación sanitaria y no esperar a que todo el país o todo un estado esté certificado para poder realizar su actividad exportadora. Por ejemplo, lo que pasa con el aguacate que está regionalizado en términos de su certificación, ¿no? Se prevé medidas de transparencia para evitar el que cualquiera de los tres países adoptemos medidas sin sustento científico con el fin de proteger a un productor en alguno de los países. Se establece un comité de medidas sanitarias y fitosanitarias y se establecen grupos técnicos de trabajo para atender intereses específicos de productores. Entonces, si ustedes están en este caso de poder tener el potencial de exportar frutas, hortalizas, productos frescos
y también productos procesados del sector agropecuario, es muy importante que tengan en cuenta las medidas sanitarias y fitosanitarias del acuerdo, de que conozcan las restricciones o las regulaciones que existen en sus mercados de exportación y que trabajemos de la mano SADER, SENACICA, Secretaría de Economía, para apoyarlos en la obtención de esas certificaciones sanitarias y fitosanitarias para asegurar que su producto pueda entrar sin problema a los mercados de Estados Unidos y de Canadá. Otro tema importante también para el sector agro tiene que ver con la protección de productos distintivos. Este es parte del anexo 3C que está en el capítulo 3 del TEMEC. Cuando hablamos de productos distintivos, estamos pensando específicamente productos de interés de sus estados como el tequila y el mezcal, que son productos distintivos de México. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún producto se puede vender como tequila o mezcal a menos de que haya sido fabricado en México de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables. Es decir, tenemos denominaciones de origen que claramente definen el territorio de la denominación de origen y entonces solamente los productos que fueron fabricados o procesados en esos estados con esa característica pueden ostentar estos nombres, tanto del de tequila como el de mezcal. También, muy importante, que cada parte puede exigir que una etiqueta de bebidas destiladas sea clara, específica, veraz, precisa y no engañosa, sea legible y esté fijada firmemente al contenedor. Entonces, estas disposiciones sobre etiquetado también les van a facilitar a ustedes el poder conocer cómo cumplir con estas medidas para poder tener una comercialización más eficiente y más competitiva en los mercados de destino. El Comité de Comercio Agropecuario también es un foro para que se pueda monitorear el avance en la implementación y administración de este anexo. Entonces, si ustedes son productores de este tipo de bebidas, también los invitamos a que revisen el anexo sectorial de bebidas espirituosas y a que se involucren en este foro para que ustedes conozcan con mayor detalle cómo aprovechar las oportunidades del tratado en este sector. El capítulo de textil y vestido es una continuación o se construyó a partir de las disposiciones en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo que busca este capítulo es favorecer la producción de textiles en nuestra región, en América. Y ahí México tiene una gran oportunidad de ser no solamente proveedor al poder aprovechar nuestro talento en términos de la creación del vestido, sino también de textiles. Se estableció la creación de un comité sobre textiles para realizar consultas sobre dificultades técnicas o interpretativas que puedan surgir y tener mayor cooperación entre las autoridades de las tres partes. Se preserva, sin embargo, la flexibilidad de poder importar de terceras regiones cuando no haya abasto suficiente en la región a través de los niveles de preferencia arancelaria. Con los montos que tenemos actualmente y esto pues da la flexibilidad para que una prenda no pierda su carácter de originario cuando necesita incorporar insumos que vienen de fuera de la región. Y muy importante, se mantiene sin límite alguno, o sea, no hay restricciones cuantitativas a la exportación de prendas de vestir que se ensamblan en México con tela formada y cortada en Estados Unidos, lo que le da mayor fortaleza a la cadena de valor que ya tenemos establecida en México. En el capítulo de textiles y vestidos hay una disposición específica para mercancías folclóricas tradicionales o artesanales. Este me parece que es un tema de la mayor relevancia porque se establecen disposiciones arancelarias favorables para que los productos que están fabricados con tejidos hechos en telares manuales de la industria artesanal, mercancías hechas en telares manuales, mercancías de la industria artesanal hechas a mano con tejidos hechos en telares manuales, mercancías artesanales folclóricas tradicionales o mercancías artesanales indígenas, también se beneficien de este acceso preferencial. Asimismo, como ustedes saben, existe ya una protección de artesanías mexicanas en lo que se refiere a la Ley Federal de Derechos de Autor. Esta Ley Federal de Derechos de Autor reconoce
pues de las artesanías mexicanas, de las culturas mexicanas. Y esta reforma, como ustedes saben, viene desde el 24 de enero de este año, que se orienta a la protección de culturales tradicionales. Y aquí se abre una oportunidad para que las comunidades que producen este tipo de bienes tengan la posibilidad de que puedan tener un acceso preferencial al mercado de Estados Unidos y de Canadá. Posteriormente voy a explicar las bondades del capítulo de comercio electrónico, en donde se abre una oportunidad de que el artesano que fabrica este tipo de productos tenga acceso a un mercado más allá de su propia localidad y de su propia comunidad. Entonces, aquí también vemos importantes oportunidades para el desarrollo local a través del acceso preferencial que se logró en esta materia. Para la pequeña y mediana empresa también es muy importante el capítulo de Administración Aduanera y Facilitación del Comercio. Este es un capítulo nuevo que no existía en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo que pretende es facilitar y agilizar el despacho de mercancías en la aduana y transparentar los procesos administrativos. Lo que busca es reducir los costos derivados de las operaciones aduaneras y hacerle más fácil al exportador realizar todos sus trámites. Se establecen medidas sobre facilitación comercial, se establece una ventanilla única de comercio exterior, nos comprometemos los 3 países a utilizar en la mayor medida tecnologías de información para agilizar trámites y agilizar el despacho en aduana. Y por otra parte, también hay un componente de cooperación entre las aduanas para asegurar que haya un combate efectivo al contrabando y a los ilícitos, que son una competencia desleal para el sector productivo formal y establecido en México. Con respecto a nexos sectoriales, este es un tema importante porque le va a permitir al productor en estos 6 sectores industriales que ustedes ven aquí y los 2 del sector agropecuario, facilitarles su comercialización. ¿Por qué? Porque se establecen las mejores prácticas para que las regulaciones que tienen que ver con este tipo de productos se puedan cumplir de una forma más fácil al ser armonizadas, ¿no? Entonces, se busca que las regulaciones se puedan cumplir de igual forma en un país que en los otros 2. Y esto hace que sea más fácil la comercialización de los productos y también que sea menos costoso. Esto es un beneficio para el productor, un beneficio para el exportador, porque le va a reducir el costo en sus operaciones. También los invito a que si alguno de ustedes se ubica en alguno de estos sectores productivos, revisen los anexos sectoriales que se encuentran en el capítulo 12 del TEMEC para la parte industrial y en el anexo 3C del capítulo de agricultura, para que ustedes puedan revisar cuáles son esas disposiciones regulatorias que deben de cumplir sus productos, sus empresas, y así asegurarse que tienen el acceso sin problemas. El comercio transfronterizo de servicios, como les decía al inicio de la plática, también es parte de esta integración. El comercio de servicios es importantísimo porque es un soporte para el comercio de bienes. Comercio de servicios nos referimos, por ejemplo, al transporte terrestre, transporte aéreo, telecomunicaciones, el internet, también servicios financieros, toda una serie de servicios de soporte, por ejemplo, servicios también de apoyo a empresas, call centers, business opportunities, etc. O sea, hay una serie de servicios que también tienen la posibilidad de ofrecerse de forma transfronteriza sin necesidad de tener que ubicarse en el otro país, a menos de que esté debidamente o claramente requerido. Y abre una serie de oportunidades. Ustedes saben que la economía en México, más del 60% del PIB, está en el sector servicios. Y el sector servicios, en algunas ocasiones, como es el turismo o el transporte, ha resultado particularmente afectado por esta pandemia, pero otros servicios relacionados con telecomunicaciones,
servicios a través de Internet, todo lo que tiene que ver con la economía digital, han tenido un muy buen comportamiento y se han mantenido a flote y han podido generar actividad en estos momentos de confinamiento y distanciamiento. Entonces, el capítulo de servicios es particularmente importante. Por ejemplo, incluimos ahora el tema de servicios de entrega, mensajería, paquetería, y se establecen las condiciones para operar monopolios postales cuando también operan empresas de mensajería y paquetería, y que, como ustedes han visto en estos momentos, uno de los motores de la economía ha sido precisamente el comercio electrónico, que se apoya en los servicios de entrega rápida. Por otra parte, están los acuerdos de reconocimiento mutuo de profesiones, donde se facilita la movilidad de los profesionistas para poder ofrecer sus servicios sin que ello implique el que se tengan que mudar de país o que se pueda interpretar como una medida migratoria. Es simplemente una facilidad para que, por ejemplo, arquitectos, contadores, actuarios puedan entrar en un acuerdo de reconocimiento mutuo de profesiones y que entonces puedan ofrecer sus servicios en otros mercados. Y esto abre nuevas oportunidades de negocio en los 3 países. También el Comercio Transfronterizo de Servicios se centra en lo que es el transporte terrestre. El transporte terrestre es fundamental para mantener la efectiva integración en América del Norte. Alrededor del 70% del comercio entre México y Estados Unidos se lleva a cabo a través de transporte carretero. De ahí la importancia de que se mantenga un sector competitivo a partir de las reglas establecidas en el acuerdo. El capítulo de propiedad intelectual probablemente es uno de los capítulos que más cambios importantes ha tenido. ¿Por qué? Porque lo que prevé este capítulo es la protección a la innovación, al creador, al que desarrolla una idea. Ustedes saben que la economía del siglo XXI está basada en el valor agregado, en el desarrollo del conocimiento y en la aportación de innovaciones para hacer los procesos productivos, los procesos de comercialización más eficiente y para llegar al consumidor final de una forma más efectiva. Este capítulo es de particular relevancia porque lo que ofrece es una protección al innovador. Por ejemplo, ya les comentaba temas de derechos de autor. La Ley Federal de Derechos de Autor en México prevé la protección de obras artesanales, ¿no? Entonces, aquí ya hay un avance. Es muy importante que ustedes sepan que hay una nueva ley de protección a la innovación en México. Fue aprobada el 30 de junio por el Congreso, Senado y Cámara, y se va a publicar en Diario Oficial pronto. Ahora, esta protección es a través de la protección de patentes, que mantiene la protección de patentes y datos para los innovadores por 20 años. Así es que si hay innovaciones que vienen de empresas o inventores de Veracruz o Oaxaca, es importante que patenten su invento, su innovación, a través del INPI. Igualmente, el INDAUTOR protege los derechos de autor por 70 años y también después de la muerte del creador. Sabemos que en México hay mucha creatividad, hay muchas personas que generan ideas, que innovan, que tienen inventos. Por favor, este tema es importantísimo que ustedes lo consideren. Las marcas, se establece la cobertura de vigencia y también se establece la cobertura de marcas conocidas. Es importantísimo que ustedes registren su marca en México y si van a exportar a Estados Unidos y Canadá, también lo hagan en esos mercados. La marca es un valor agregado de su empresa. Entonces, no dejen por ningún motivo de registrar su marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El trámite es fácil, se puede hacer por internet y es fundamental para que no pierdan el carácter de su empresa y uno de los principales, yo diría, valores en el emprendimiento o en alguna empresa. Entonces es muy importante que ustedes sepan que su marca está protegida, pero la marca registrada en México también hay que registrarla
en Estados Unidos y en Canadá o en el mercado al que ustedes quieran acceder. A través del INPI se les puede dar orientación de cómo registrar sus marcas. Y hay una serie de marcas, están las marcas comerciales, las marcas que conocemos normalmente, pero también hay otro tipo de marcas, marcas olfativas, marcas sonoras, etc. Entonces, los invito a que revisen este capítulo de propiedad intelectual, también a que visiten el seminario que dimos. Hay una sesión específica sobre propiedad intelectual donde los expertos y los negociadores explican la forma y el valor de tener estos temas. Indicaciones geográficas, ya les comentaba yo, se reconocen el mezcal y el tequila, se fortalece la protección de las indicaciones geográficas, y se promueve la transparencia en la oposición y consulta. Entonces, las indicaciones geográficas no solamente son estos dos puntos que les mencioné, también hay otros. En caso de que ustedes consideren que tienen posibilidad de tener una indicación geográfica, también les pido que vayan al INPI y no lo echen en saco roto. No dejen de tener en cuenta que las indicaciones geográficas son una forma de darle valor a su producción, porque le da un carácter único en el mercado. También hay disposiciones sobre proveedores de servicios de Internet que limitan la responsabilidad para balancear los derechos de innovadores y los proveedores de Internet. Y otro tema que me parece que es de la mayor relevancia es que se fortalece la prevención, el cumplimiento y las sanciones. O sea, no se vale que alguien que desarrolla una patente, alguien que tiene una marca, vea el día de mañana que su patente la está utilizando alguien más sin haber pagado los derechos. Igualmente con la marca o con los derechos de autor o las indicaciones geográficas. Entonces, se establecen sanciones muy específicas para proteger al inventor en México y en América del Norte. Entonces, este me parece que es un capítulo que hay que conocer con todo detalle y que le puede dar también muchos beneficios y puede darle mayor valor a la creatividad tanto de Veracruz como de Oaxaca. El capítulo laboral es un capítulo horizontal. ¿A qué me refiero con horizontal? Que aplica a todos los sectores que tengan algún tema relacionado con obligaciones laborales, ya sea agropecuario, servicios, inversiones, exportaciones directas o indirectas. Los tres países nos comprometemos a respetar los derechos laborales de nuestros trabajadores en los tres países de acuerdo con nuestra propia legislación. Nos comprometemos a implementar derechos laborales internacionalmente reconocidos, ¿no? Por ejemplo, a prohibir la discriminación en el empleo, la violencia contra trabajadores, trabajo infantil, trabajo forzoso, está prohibido, como también está prohibido en nuestra legislación. El tratado también protege a trabajadores migrantes, protege sus derechos, prohíbe la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, con trabajo infantil, y promueve la implementación transparente de los compromisos del capítulo. En el anexo 23A, México asumió compromisos específicos para asegurar la representación de los trabajadores en negociaciones colectivas. Y sí quiero señalar y destacar de una forma muy relevante que en caso de que haya alguna violación a los derechos de los trabajadores, esto puede llevar a un mecanismo de solución de diferencias, es decir, puede llevar a un establecimiento de un panel para que el panel defina si efectivamente México está incumpliendo con su propia legislación laboral y su implementación o si alguna empresa está incumpliendo con los derechos de los trabajadores. Sabemos que esto es un tema nuevo en este acuerdo, sin embargo, no podemos dejar de mencionar que es muy importante que todas las empresas se aseguren de cumplir correctamente con la legislación laboral. Hemos trabajado de la mano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para asegurarnos que la reforma laboral se implemente correctamente y que el sector productivo esté debidamente informado, así como el sector laboral, sobre sus derechos y sus obligaciones a fin de evitar cualquier tipo de sorpresa. Sí, sabemos que esto es un reto porque nunca hemos tenido un acuerdo comercial con este tipo de disposiciones. Sin embargo, creemos que en el largo plazo va a ser muy positivo porque nos va a permitir tener una base laboral y empresarial con un mayor cumplimiento de nuestra legislación y un sustento más incluyente en nuestra integración productiva. El medio ambiente también es parte importante de este acuerdo. El cuidado del medio ambiente es parte central del acuerdo y también su vigilancia. Nos comprometimos, no en el acuerdo, sino en el protocolo modificatorio, a cumplir con 7 acuerdos multilaterales
de medio ambiente, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Atún Tropical, CITES, que tienen que ver con el combate al tráfico ilegal de especies en vías de extinción, la contaminación en mares, etc. Entonces, estamos comprometidos a cumplir con esa legislación, pero también estamos comprometidos a proteger nuestro medio ambiente contra sustancias nocivas a la capa de ozono y contaminación por buques. Nos comprometimos a combatir el comercio ilícito de flora y fauna y los desperdicios marinos. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que no está permitido utilizar o hacer uso indebido de la biodiversidad. Se debe asegurar el uso sostenible de la biodiversidad y el manejo forestal. Productos, por ejemplo, del sector forestal deben de demostrar que vienen de bosques que son sustentables para que la madera pueda ser utilizada en insumo de ciertas industrias como por ejemplo, la del mueble. Entonces, es muy importante tener en cuenta que debemos de cumplir y debemos de observar la legislación en materia ambiental en México cabalmente. Se prevé la transparencia en la protección del medio ambiente de la región, en una plataforma mejorada para la cooperación trilateral, la atención en la frontera está el Banco de Desarrollo de América del Norte, que va a asegurarse que se mantengan proyectos que mitiguen los efectos negativos sobre el medio ambiente, sobre la conservación y protección de recursos. Este es un capítulo que también es susceptible de solución de diferencias, entonces en caso de que alguno de los productores, exportadores, inversionistas, proveedores de servicios incumpla o que el Estado mexicano incumpla con sus obligaciones en la materia, podemos ser sujetos de un mecanismo de solución de diferencias y si el panel encuentra que alguno de los países incumplimos con nuestras obligaciones, podemos hacernos acreedor a una sanción o alguna medida contraria a nuestros intereses. Entonces, es muy importante que todos observemos cabalmente el cumplimiento de la legislación ambiental. El capítulo 24 es el capítulo de medio ambiente, entonces si tienen dudas también yo los invito a que revisen ese capítulo. Es importante sobre todo para aquellos que tienen pues, pues regiones, ¿no? Donde hay biodiversidad, donde hay bosques, no permitir de ninguna manera el tráfico ilícito de flora y fauna, porque es sancionable además, ¿no? Entonces es importante observar estas disposiciones. Ahora, también hay un reconocimiento a la necesidad de integrar más pequeñas y medianas empresas a la historia de éxito de la integración productiva de América del Norte. Por eso se establece un capítulo de cooperación en la materia con la finalidad de promover la mayor participación de las pymes en los flujos de comercio de inversión y también su participación en las cadenas globales de valor como proveedores en los diferentes segmentos de la producción de las grandes empresas y del comercio intraindustria e intrafirma en la región. Se generó un comité de asuntos pymes que ya vamos a poner en vigor. De hecho, es el comité que ya tiene fecha de reunión. Y la idea es ayudar a que más pymes tengan la capacitación y la información que requieren para poder integrarse a los mercados en la región y a las cadenas de producción. Participar también del comercio digital utilizando las nuevas tecnologías de información para generar nuevos mercados. También estamos previendo un diálogo trilateral PYME, que serán reuniones anuales convocadas por el Comité de Asuntos Pymes, en donde participarán empresas, organizaciones de la sociedad civil, el sector académico, y la idea es que puedan ofrecer recomendaciones al Comité PYME. Entonces aquí también me permito hacerles una invitación para que se informen y participen de ese diálogo y por favor nos den sus comentarios, recomendaciones, aportaciones, sugerencias. Va a ser muy importante que todos ustedes se involucren en este diálogo trilateral PYME para que le podamos sacar el mayor provecho al tratado. Ya contamos con la plataforma Mi Pyme MX. Aquí en esta lámina aparece la dirección electrónica para que accedan a ella. Y en este sitio, cada uno de los, en este caso México, pero cada uno de los países nos comprometimos a tener un sitio en Internet donde podemos ubicar
todas y cada una de las guías y herramientas que están diseñadas para las pymes para poder aprovechar el tratado. Está el texto del tratado, están todos los instrumentos, los reportes TEMEC que nosotros hemos desarrollado para ustedes a fin de digerirles la información de cada uno de los capítulos, y también ahí ustedes van a poder encontrar las oportunidades de comercio en Estados Unidos y Canadá. Hemos también establecido un centro de contacto con la agregaduría de la Secretaría de Economía en Estados Unidos y en Canadá para poder atender sus preguntas específicas sobre cómo acceder al mercado de Estados Unidos y al mercado de Canadá. Entonces también ahí tenemos un centro de consulta TEMEC que les va a ayudar a que puedan tener mayor precisión con respecto a las oportunidades que se abren para ustedes en esos mercados. El comercio digital es un nuevo capítulo dentro del TEMEC. Me parece que es uno de los capítulos que tiene más potencial de generar desarrollo a nivel de localidades y comunidades. Porque aunque estén lejos del consumidor final, les abre la oportunidad a través de las disposiciones que se contienen en el TEMEC. Se fortalece la protección de datos de las transacciones comerciales, también se fortalece la protección al consumidor, que es muy importante en este caso, asegurar que el consumidor sí pueda obtener lo que el exportador quiere darle. Se garantiza el libre flujo de datos y, muy importante, para todos los productos que son digitales, es decir, videos, libros, software, entretenimiento, todo lo que sea digital, todo lo que se pueda transmitir a través de medios electrónicos, que se pueda vender del productor al consumidor final, no impone aranceles, no hay derechos de aduana y tampoco hay cargos a productos digitales. Entonces, eso se refiere a todo lo que se puede vender en la nube, una app, servicios, por ejemplo, si ustedes tienen un servicio de clases de cocina, bueno, eso se vende por internet, entonces no es necesario, no enfrenta aranceles ni ningún tipo de impuestos si les abre un mercado que hasta ahora no tenía. Por otra parte, para el caso específico del comercio electrónico, cuando se va a exportar un producto a través de entrega rápida, hay un de minimis de $800 para exportar a Estados Unidos, donde no se pagan impuestos ni aranceles. Y en el caso de Canadá son $150 canadienses, a partir de los cuales no se pagan aranceles, y a partir de $40 se paga el impuesto al consumo. En el caso de México, las importaciones son de hasta $117, no se generan aranceles, y a partir de $50 se paga el IVA, que es de un poquito más alto, es de, me parece, 19%. Ahora, las facilidades al comercio digital en el TEMEC pueden beneficiar a las pymes como una herramienta para hacer crecer sus empresas, y por otro lado, porque se pueden utilizar plataformas digitales para poder pues reducir la distancia entre el consumidor final. Entonces los invito a que revisen las disposiciones sobre comercio digital y a que visiten también el seminario en nuestra página de internet, el seminario TEMEC-TIPAT, que ve específicamente el tema de comercio digital para que ustedes tengan mejor información de cómo aprovechar estas disposiciones. Ya casi termino, quisiera hablar sobre el tema de anticorrupción. Este es un tema que es muy importante en el TEMEC, porque en caso de que alguno de los 3 países incurramos en prácticas de corrupción, puede llegar a un tema de solución de diferencias y a suspender beneficios o a imponer sanciones. Las principales disposiciones tienen que ver con la correcta implementación de leyes que buscan combatir actos de corrupción y también la capacitación de funcionarios públicos para combatir la corrupción. Aquí, si bien no es un requisito obligatorio, sí es muy recomendable que todas las empresas que participan de manera directa o indirecta en las oportunidades que ofrece el TEMEC puedan adoptar programas de cumplimiento para identificar y combatir la corrupción en sus estructuras, lo que se dice en inglés compliance. ¿Esto por qué es importante? Es importante que cuenten con documentación que demuestre que en sus estructuras productivas ustedes tienen forma de, primero,
tener un código de ética que prohíba la corrupción y por otra parte, cómo pueden ir detectando ese tipo de prácticas y de qué forma se combaten. Entonces, es muy recomendable que en caso de que ustedes estén interesados en participar de manera directa o indirecta, tengan consideración de la necesidad de tener programas que combaten a la corrupción en sus propias empresas, que cuenten con la documentación, con la certificación si se puede, para que ustedes estén en mejor posición de también ser proveedores de cadenas de proveeduría, porque esto puede ser una ventaja para poder participar en la cadena de proveeduría. Y ya casi para terminar, me gustaría también comentarles el tema de solución de controversias. El TEMEC prevé mecanismos de solución de controversias que son vinculantes, es decir, que tienen el carácter de obligatorio. La decisión de un panel es obligatoria para cualquiera de las tres partes el cumplirlo. Y esto permite proteger a negocios, a consumidores, a trabajadores, el medio ambiente y la inversión. Y los mecanismos lo que buscan es brindar certidumbre y transparencia para impulsar el comercio y la inversión en la región. Porque lo que hace es también asegurar que los compromisos que los tres países asumimos en el TEMEC se cumplan. Y aquí hay varios mecanismos. El primero es el mecanismo entre estados, que es decir, en caso de que alguno de los tres países impongamos alguna medida o adoptemos alguna política que es contraria a nuestros compromisos, podemos ser sujetos de un mecanismo de solución de diferencias y si el panel encuentra que estamos en falta, entonces nos invita a rectificar, a modificar la medida o nos podemos hacer acreedores a una sanción. Esto hace que los países pues pensemos correctamente el tipo de medidas que implementamos para que no vayamos en contra de nuestros compromisos. El otro capítulo de solución de diferencias tiene que ver con remedios comerciales, que preserva disciplinas y mecanismos para resolver prácticas comerciales injustas, como es medidas antidumping o medidas antisubsidios y salvaguardas. Y aquí la importancia es que las empresas pueden iniciar o solicitar recursos para que se revise una decisión de la autoridad investigadora. Es decir, si a mí en Estados Unidos me impusieron una medida antidumping, puedo solicitar una revisión. Y en caso que el panel determine que no fue impuesta de una forma correcta, entonces pues se devuelven los impuestos. Entonces, una protección muy importante para el exportador mexicano. Y también están los casos inversionista-Estado. En este caso, se protege la inversión en América del Norte. Se protegen las inversiones de Estados Unidos y Canadá en México y también las inversiones de México en Estados Unidos y en Canadá, donde cada vez tenemos más presencia. En Canadá se contabilizan alrededor de 8,000 millones de dólares de inversión mexicana, en Estados Unidos más de 34,000 millones de dólares de inversión mexicana en una diversidad de sectores. Ahora aquí lo importante es que tanto el Estado a nivel federal como estatal y municipal se obligan a no adoptar medidas que puedan afectar la inversión o el interés legítimo de un inversionista en sus inversiones en México. Entonces, cualquier medida que pueda resultar contraria a las obligaciones de protección de la inversión podría llegar a ser sujeto del mecanismo de arbitraje inversionista-Estado. En el caso de México, Estados Unidos, este mecanismo se contiene en la sección B del capítulo 14. En el caso de las inversiones entre México y Canadá, este mecanismo de arbitraje está ya contemplado en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica, también conocido como TPAT. Entonces, es la forma también que nosotros tenemos de asegurar que pues, las inversiones en México también se sientan seguras para poder atraer más inversiones. Y por último, pero no menor, el TEMEC también establece una cláusula de revisión, donde se establecen que en el sexto año vamos a sentarnos los tres países a revisar el tratado. Si estamos de acuerdo en continuar, los jefes de Estado lo ratifican y lo renuevan por 16 años más. En caso de que en el sexto año se decida continuar con su revisión, se puede seguir revisando hasta cumplir con la vigencia del TEMEC, que es de 16 años.
Durante este periodo, las partes pueden también confirmar su intención de prorrogar la vigencia del tratado por otros 16 años, con lo que pues esperamos que podamos mantener vivo y comprometernos a que el acuerdo se cumpla cabalmente. Y ahora, ya nada más para terminar, quisiera hacerles algunos comentarios sobre dónde nosotros vemos oportunidades de mercado para los estados de Oaxaca y de Veracruz. Nosotros hicimos un análisis macro muy general de algunos sectores en donde nosotros hemos visto que Oaxaca tiene exportaciones, alimentario, químico, bebidas y tabaco, donde Estados Unidos importa del mundo y en este caso los triángulos rojos muestran el potencial de exportación, es decir, la barra en café muestra las importaciones totales que hace Estados Unidos del mundo y la rayita roja hasta abajo muestra el valor de las exportaciones que realiza Oaxaca y el triángulo es el potencial que pudieran llegar a desarrollar. Entonces aquí nosotros les dejamos esto simplemente como una primera aproximación de dónde vemos que puede haber oportunidades de exportación del estado de Oaxaca hacia el mercado de los Estados Unidos y en este caso Veracruz también hicimos el mismo ejercicio y ahí encontramos que en diferentes sectores como la industria química, alimentaria, metálicas básicas, equipo de transporte, bebidas y tabaco, productos metálicos, plástico, maquinaria, productos de cuero y de piel, pueden tener algún potencial para incrementar su participación en el mercado de los Estados Unidos, porque son sectores en los que Veracruz ya participa, pero puede incrementar sus exportaciones aprovechando las preferencias y las condiciones de acceso preferencial en el TEMEC. Por último, quiero invitarlos a que se sigan informando con respecto al TEMEC. Para nosotros es muy importante que todos ustedes cuenten con la mejor información para que puedan tomar las mejores decisiones en términos de cómo aprovechar el TEMEC. Por ello hemos puesto a su disposición el seminario TEMEC-TIPAT que realizamos todos los miércoles en sesiones virtuales hasta el 29 de julio. Lo transmitimos en vivo a través de las redes sociales de la Secretaría de Economía en Facebook y Twitter. Y las sesiones anteriores de este seminario las pueden ustedes encontrar en el repositorio que tenemos en la página de la Secretaría de Economía en la sección Seminario TEMEC-TIPAT. Ustedes tienen cualquier tipo de duda en cualquier momento, nos pueden escribir a esta dirección que aparece en la pantalla, seminariotemec@economia.gov.mx. Las preguntas también las podemos recibir a través del hashtag oficial Seminario Economía MX y en los comentarios dentro de la página de Facebook Live. Nosotros nos interesa que ustedes sepan que no están solos y que estamos para ayudarlos. También pueden consultar los textos del TEMEC en el sitio web de la Secretaría de Economía. En la sección sobre el TEMEC están los capítulos del TEMEC, el protocolo modificatorio, las reglamentaciones uniformes. Y por último, me gustaría terminar esta presentación invitándolos a todos y a cada uno de ustedes a participar en la convocatoria del Premio Nacional de Exportación 2020, que se ha extendido hasta el 31 de agosto de este año. Ustedes pueden encontrar la convocatoria y las bases en la página de la Secretaría de Economía, Premio Nacional de Exportación 2020, donde ustedes pueden acceder para poder pues presentar su proyecto y en caso de resultar electos, pues ustedes pueden posicionar mejor su oferta exportable. Esta invitación está abierta a empresas, a instituciones académicas, asociaciones y realmente creemos que es un ejercicio que puede resultar de un gran valor porque les va a permitir ubicarse correctamente como un exportador y también hacerse acreedor a un reconocimiento que es único en México y que les puede ayudar a darle mayor valor a sus empresas. Bueno, pues yo les agradezco mucho su atención, lo dejo aquí y estoy a sus órdenes para tomar preguntas si es que las hay y también recuerden que estamos a su disposición en los medios sociales, en redes sociales para que nos contacten. Muchísimas gracias. Gracias, Misael. Muchas gracias, subsecretaria, por esta amplia y valiosa presentación, la cual será compartida a través de la Secretaría de Economía de Oaxaca y la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz. A continuación, siguiendo el orden del día, le pido al secretario Juan Pablo Guzmán, secretario de Economía de Oaxaca, nos presente un diagnóstico del sector productivo
frente a la entrada del TEMEC. Adelante, por favor, secretario. Gracias, estimado Misael. Muchas gracias, subsecretaria, doctora Luz María de la Mora, por el espacio para compartirnos esta información que nos permite conocer los puntos más relevantes del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Como mencionaba al inicio, la entrada en vigor del TEMEC representa buenas noticias para Oaxaca. Desde el gobierno del estado vemos una posibilidad de apuntalar nuestra estrategia de promoción económica internacional, la cual gira en torno a dos ejes principales: la atracción de inversiones y el impulso a la comercialización internacional de las empresas oaxaqueñas. Para ello hemos identificado sectores estratégicos a fortalecer y promover. Con gusto vemos que varios de estos sectores están considerados en el TEMEC, algunos dentro de los nuevos conceptos que se incluyen. Es de interés conocer las ventajas y preferencias arancelarias específicas para cada uno, por lo que a continuación hago una breve referencia a ellos. En materia de agricultura, somos uno de los principales productores y exportadores de frutas y hortalizas. Ocupamos el primer lugar nacional en la producción de papaya, el segundo de piña, cuarto de limón y también el cuarto en café. Este último, el café, Oaxaca ha sido pionero en el desarrollo de café orgánico y contamos con estándares ideales para su comercialización, así como ya tenemos la denominación de origen del café pluma y contamos con un clúster de café. Destaca también la posición de Oaxaca como el máximo productor y exportador de mezcal, con más de 6.4 millones de litros producidos tan solo en el año pasado, en el 2019. Y es en ese sentido que celebramos la inclusión del anexo sectorial dedicado, entre otras, a las bebidas destiladas, que por un lado garantiza la continuidad de la protección del mezcal y por el otro nos facilita su comercialización. Nos gustaría acordar acciones específicas con la subsecretaría y con el clúster del mezcal, en el cual participan productores y exportadores. Dado que Oaxaca es de los principales productores de artesanías en el país, otro capítulo de interés es el textil, que incorpora la cobertura para mercancías artesanales y que se hace más atractivo por el potencial que brindan las nuevas disposiciones sobre comercio digital. En Oaxaca ya hemos estado apoyando la incursión de las y los artesanos en plataformas de comercio electrónico, asesorándolos en el uso de estas herramientas, y esperamos contar con el respaldo de la Secretaría de Economía para acrecentar los beneficios de este tipo de comercio. Nos complace también la existencia de un capítulo sobre el medio ambiente, ya que Oaxaca es una de las zonas con mayor biodiversidad de México y de todo el mundo, además de tener una larga tradición de manejo forestal sostenible, reconocido mundialmente por su carácter comunitario. Otro ámbito en el que Oaxaca destaca a nivel nacional e internacional y que cuenta con una amplia participación de las comunidades es el turismo, particularmente en la modalidad de ecoturismo. Buscamos ser competidor global en este segmento, así como en los segmentos de playa y cruceros, reuniones y negocios. Por ello esperamos alentar con un mayor de comercios y servicios, tanto con Estados Unidos y Canadá. Un componente más que llama la atención de quienes siguen esta transmisión es el relativo a las pequeñas y medianas empresas. En Oaxaca, más del 99% de las unidades económicas emplea 50 personas o menos. Por ello, realizamos acciones de fortalecimiento de capacidades de las pymes con potencial de oferta exportable que respondan a sus características y necesidades. Con esa finalidad, hemos vinculado a empresas oaxaqueñas con expertos en comercio exterior para su participación en cursos virtuales sobre temas como el etiquetado de bebidas destiladas para su comercialización en los Estados Unidos
y las regulaciones FDA aplicables a alimentos. Vemos grandes oportunidades de desarrollo de este tipo de capacidades a través del Comité de Asuntos Pymes, ya que un punto esencial es precisamente tener información clara sobre requerimientos y condiciones específicas de acceso a Estados Unidos y Canadá. Además de lo anterior, existe el deseo de conocer un poco más sobre la plataforma MIPYMES, así como de contar con asesorías para el manejo de la ventanilla única de comercio exterior mexicano, BUSEM. También nos han solicitado explorar la posibilidad de acceder a estadísticas desagregadas de comercio exterior del Estado, que sirvan de apoyo para la generación de políticas y estrategias puntuales de comercialización. Agradeceremos el apoyo que se nos pueda brindar en este sentido. Continuando con la estrategia internacional del gobierno de Oaxaca, a la par de fortalecer las capacidades de las MIPYMES, se identifican oportunidades de negocios alineadas a la oferta productiva y exportable. Resulta prioritario participar en encuentros virtuales de negocios, así como en misiones comerciales y eventos de alcance internacional, una vez que sea posible su realización. Sería de gran ayuda contar con la orientación y experiencia de la Secretaría de Economía, así como de los representantes de México en el exterior, para poder identificar esas oportunidades. Y para ir concluyendo, también es muy importante mencionar que existe interés en conocer sus comentarios respecto al TEMEC en relación con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ya que este proyecto transformará la región en uno de los principales puntos logísticos para el comercio global. Y por último, también en materia de logística, saber si ante la entrada en vigor del TEMEC existen implicaciones para las operaciones de comercio vía la aduana de Salina Cruz y la sección aduanera del aeropuerto de Oaxaca en Jojocotlán. Nuevamente, muchas gracias y estamos pendientes de sus respuestas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Misael. Muchas gracias, secretario. Doctora Luz María Lamora, si nos gusta dar una Sí. Respuesta a las inquietudes, por favor. Sí, cómo no. Muchísimas gracias, Juan Pablo. La verdad es que estoy muy entusiasmada porque creo que hoy más que nunca estamos muy bien alineados y eso es lo que necesitamos, generar esas oportunidades entre Oaxaca y el resto del país en América del Norte. Entonces, los felicito y cuenta con nosotros en la Secretaría de Economía, en la Subsecretaría de Comercio Exterior, para trabajar de la mano con ustedes. Mira, quisiera comentarte un par de temas. Me parece que nosotros en la Secretaría, específicamente en la Subsecretaría de Comercio Exterior, contamos con la unidad de inteligencia económica. Ahí estamos desarrollando el mapa Data México, exactamente en términos de un mapa de complejidad económica en dónde están las fortalezas de Oaxaca. Entonces, si quieres, me ofrezco a que trabajemos con ustedes para aterrizar de una forma más micro las oportunidades que puede haber, además de las que tú ya correctamente identificaste en esta presentación. Por otro lado, quiero comentarte también que nosotros estamos trabajando en la Secretaría de Economía con el Banco de Desarrollo de América Latina en un proyecto de facilitación comercial del sur-sureste, en donde está incluido Oaxaca. Y creo que va a ser muy pertinente en el momento en que tengamos ya concretado el estudio, que ustedes también se sumen para que puedan participar. En lo que se refiere a pymes, estamos trabajando con la AMSDE y con la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía a cargo de la doctora Ana Bárbara Mungaray, para también hacerles llegar o facilitarles capacitaciones específicas para las pequeñas y medianas empresas en temas relacionados con comercio electrónico. Espero pronto tenerles ya el programa listo para que ustedes lo puedan aprovechar y difundir entre sus empresas. Y por otra parte, el tema del transoceánico, sin duda alguna, lo consideramos como un factor fundamental para fortalecer la logística en la región. Ese tema lo trabaja la Secretaría de Hacienda específicamente, junto con la SCT, y ahí nosotros obviamente pues apoyamos en el sentido de que vemos un enorme potencial de desarrollo productivo. Entonces, como lo hemos hecho con otros estados de la República que nos lo han solicitado, Juan Pablo, yo con muchísimo gusto me comprometo a trabajar con ustedes en un plan específico de acción que atiende
específicos de interés de ustedes para que en el mediano, corto, mediano y largo plazo podamos ir viendo cómo Oaxaca se integra más a este proyecto de integración, que es un proyecto de nación, el TEMEC. Muchísimas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Siguiendo con el orden del... disculpa, secretaria. Siguiendo con el orden del día, continuamos con la presentación de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, que nos hará el favor el subsecretario Ricardo Mancícido Orlanda, subsecretario de Apoyo a la Industria y Comercio, de hacer la presentación por parte de Veracruz. Adelante, subsecretario. No se escucha, perdón, si puede poner su micrófono. Adelante, por favor. A ver, ahí estoy ya, ¿verdad? Sí, ya, adelante. Gracias. Buenas tardes, subsecretaria Ricardo Mancisidor, a sus órdenes, subsecretario de Industria en el estado de Veracruz. Antes que nada, me pidió el licenciado Nachón que les ofreciera de su parte una disculpa, toda vez que en este momento se está desarrollando el informe semestral del gobernador del estado y tenía que acudir. Prácticamente estuvo durante toda la presentación que nos hizo el favor usted de compartirnos, pero tuvo que salir casi corriendo para llegar a tiempo allá. Entonces me pidió que en su lugar hiciera yo la presentación de parte del estado de Veracruz. Bueno, pues si me permiten, voy a iniciar mencionando algunas cifras que nos pongan un poquito en contexto en cuanto a la dimensión y a la magnitud del trabajo que tenemos que hacer en el estado. En principio, bueno, pues como vemos ahí en el mapa, Veracruz todos lo conocen, un estado muy largo, casi 800 kilómetros de costa. Y bueno, pues tenemos el primer lugar, el puerto de Veracruz, que es el primer puerto de México en movimiento de vehículos y productos agrícolas. El primer lugar a nivel nacional en generación de energía. El segundo estado con más disponibilidad de agua. El segundo lugar nacional en producción de gas asociado. El tercer lugar nacional en producción de crudo. Tenemos 17 municipios con más de 100,000 habitantes. Tenemos verdaderamente muy dispersa la población a todo lo largo y ancho del estado de Veracruz. Una inversión extranjera acumulada en los prácticamente 21 años que se ha llevado registros por 18,000 millones de dólares. Tenemos el estado como estado más poblado en el país y el cuarto en la población económicamente activa, con 3,236 millones. Y bueno, pues todo esto nos hace la quinta economía de México, y como veremos un poquito más adelante, si me pasas por favor la que sigue, pues también una economía muy dispersa en cuanto a diferentes productos que se generan en el estado, especialmente productos agrícolas y de manufacturas y petroquímicos, que bueno, eso pues de alguna manera nos da la complejidad y la dificultad que tenemos para poder ir desarrollando todo, pero al mismo tiempo pues nos permite también enlazar cadenas productivas pues de muchos tipos, porque están muy interrelacionadas unas con otras. Aquí vemos, por ejemplo, tan solo en productos agrícolas, café, limón persa, jugos de frutos, piña, pimienta gorda, tabaco, en fin, varios productos que tenemos y que producimos a lo largo de todo el estado. Si me pasas, por favor, la siguiente. Ahora, con respecto al sistema portuario de Veracruz, que consideramos una de las fortalezas que tenemos, pues podemos ver que tenemos 3 puertos, Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos, de altura. Tenemos cerca de 30 líneas navieras que operan 54 rutas marítimas y, por supuesto, una cantidad de destinos prácticamente a todo el mundo. Que manejamos el 60% de las importaciones y exportaciones de vehículos en México,
Y bueno, pues todo esto junto con, de alguna manera, todas las rutas interiores que tenemos hacia Manzanillo, hacia Lázaro Cárdenas y a Salina Cruz, que un poquito más adelante hablaré del tema del corredor transísmico y que vamos a fortalecer este sistema, pues tenemos una enorme diversidad también en nuestro sistema portuario. La influencia hacia el hinterland si me pasas la siguiente, por favor, de nuestro sistema portuario, pues también habla mucho de la diversificación que podemos hacer en cuanto a importaciones, exportaciones en comercio exterior. En el país tenemos pues un alcance hacia 15 estados de la República con más o menos 70 millones de personas de influencia y cubrimos aproximadamente el 21% del territorio nacional. Ahí a la derecha vemos listados los estados con los que pues nuestros puertos tienen relación directa. Si me pasas, por favor, la siguiente. En cuanto a infraestructura energética, pues somos el primer productor en el país de energía. Como verán ahí en el mapa, pues tenemos también una gran infraestructura de producción energética en todo el estado, tanto de gas como de petróleo, como de gasoductos. Ahora con el tema de las rondas petroleras enfrente de las costas de Alvarado, pues tenemos ahí aproximadamente el 40% de las rondas petroleras que se dieron en el país. Y bueno, la producción ahora de los nuevos pozos como el Ixachi que hacen pues que Veracruz vuelva a tener vida en el tema petrolero. Y bueno, la especialización que tiene en temas de petroquímica, de química y de producción de hidrocarburos el Estado, pues nos hace también en ese sentido tener mucha producción por ejemplo, en el tema de plásticos en la zona de Coatzacoalcos y de cosas que nos permiten tener industrias de otro tipo. Adelante, por favor. Y por último, no me quiero alargar mucho con el programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que también el secretario Juan Pablo Guzmán de Oaxaca lo mencionó. Pues bueno, estamos ya tratando de desarrollar todo esto junto con la autoridad federal. Nos va a brindar una enorme oportunidad de instalación de empresas con la construcción de 10 polos para de desarrollo, 5 en Veracruz y 5 en Oaxaca, que bueno, eso pues de entrada son parques industriales certificados cuya construcción iniciaremos ya este año con 2 en Veracruz y 1 en Oaxaca, que son los que vemos ahí como Coatzacoalcos 1 y Coatzacoalcos 2, y que nos van a permitir aprovechar, creemos, estas ventajas competitivas que nos va a traer, pues de alguna manera, la problemática, vamos a llamarle así, que existe actualmente con el mercado de Estados Unidos y China, y que muchas empresas pues estarán volteando sus ojos hacia México, y creemos que con toda la infraestructura que se va a desarrollar en la zona del Istmo y estos 10 polos de desarrollo, si me pasas la que sigue, por favor, pues vamos a tener la oportunidad de crecer mucho y principalmente pues en un momento en el que se firma el TEMEC y que podremos aprovechar estas ventajas competitivas. Algunos de los sectores potenciales que ya tenemos identificados que se van a establecer en la zona del Istmo son los que vemos aquí del lado derecho de la pantalla: agroindustria y silvicultura, temas de energía, especialmente energías renovables, manufactura en textil, cuero, servicios como es agroturismo, turismo y cultura, y en términos obviamente de logística y empaque, pues por la vocación propia del Istmo de Tehuantepec de ser una zona exportadora e importadora de productos. Pues bueno, pues básicamente es lo que nosotros queríamos enseñarles de las potencialidades que obviamente sabemos que conocen, pero que tenemos en el estado de Veracruz. Y doctora, si me permite, tenemos por el chat algunas preguntas. Nos han hecho algunas que ya nos hizo usted favor en su presentación de dar respuesta, pero nos hacen algunas otras que quisiera yo externarle para ver si de alguna manera
nos pudiera usted dar respuesta. El licenciado Gerardo Cárdenas, presidente del CONCE, Veracruz, nos pregunta cómo se propiciará desde el gobierno federal que las representaciones sindicales nacionales y demás actores cumplan cabalmente con las disposiciones laborales del TEMEC, dado que en una inspección a una empresa en el marco del tratado, cualquier incidencia podría detener su producción y comercialización internacional. Es con respecto a las representaciones sindicales y cómo podríamos, a través del tratado, pues apoyar para que se cumplan cabalmente estas disposiciones laborales. La licenciada Claudia de la Huerta Manjarres, vicepresidenta de Canacintra Región Golfo, nos pregunta que así como con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, hubo cambios importantes en la operación y requisitos de los programas de Maquila y Pitex, nos pregunta si habrá cambios con el TEMEC para la operación del programa IMEX, que viene siendo el sucesor de estos programas. Y por último, el diputado del distrito de Tuxpan, el diputado José Manuel Pozos Castro, nos pregunta si así como en su momento se hizo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se tiene contemplado establecer mesas de trabajo interdisciplinarias para analizar el cumplimiento de las cláusulas del TEMEC y la agilización de sus procedimientos. Tengo otras preguntas, pero bueno, no quisiera extenderme mucho. Seleccionamos más o menos las que creímos que eran un poquito más oportunas. Y bueno, pues a nombre del licenciado Nachón le agradezco mucho sus atenciones. No, encantada. Muchísimas gracias. Y entiendo perfecto las diferentes obligaciones que todos tenemos. Así es que, por favor, no se preocupe para nada. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, me gustaría tomar algunas de las preguntas que usted me hizo favor de plantear. Con respecto al tema laboral, yo quiero reiterarles que nosotros hemos trabajado de la mano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, precisamente porque este es un tema nuevo en términos de lo que es la implementación de compromisos en el propio tratado. Está el capítulo 23 que contiene las disposiciones y obligaciones que los 3 países debemos de cumplir, no solamente el cumplimiento de la legislación laboral, sino también compromisos relacionados con específicamente la reforma laboral en México. Punto número 2. El anexo 23A del capítulo tiene los compromisos que México asume en lo que se refiere al cumplimiento de su legislación laboral y a la reforma de mayo del 2019 de 4 años para poder cumplirse. Tiene una forma, yo diría que es una reforma estructural en términos de la relación obrero-patronal y que lo que busca, entre otras cosas, es asegurar el derecho a la negociación colectiva, a la libertad de asociación de los trabajadores y a que haya un sistema, pues una democratización de la vida laboral para beneficio de todos en México. Tercer punto, el protocolo modificatorio que negociamos con Estados Unidos y que se aprobó en diciembre del 2019 prevé lo que se conoce como el mecanismo laboral de respuesta rápida. Creo que esa es la pregunta específica de Gerardo Cárdenas con respecto a los temas sindicales. Este mecanismo laboral de respuesta rápida se puede detonar una vez que se identifican violaciones o denegación de beneficios en materia de negociación colectiva, de contratos laborales y libertad de asociación. Sin embargo, no es tan en automático. Hay un proceso en el cual participa tanto la Secretaría del Trabajo como la Secretaría de Economía en una coordinación con el sector productivo en México y también después de consultas y conversaciones con nuestras contrapartes en Estados Unidos o en Canadá para determinar qué tipo de violaciones pudiéramos estar observando.
Entonces, hay procesos que están bien establecidos. Digamos, algún caso de una investigación en esta materia, utilizando el mecanismo laboral de respuesta rápida, pues involucra consultas e involucra también a las autoridades para pues ver que realmente estemos cumpliendo con nuestra legislación laboral. Les puedo asegurar que si cada una de las partes cumplimos con lo que dice la legislación laboral y podemos demostrarlo, no debemos de tener ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿están los mecanismos establecidos? Es importante, claro que sí, que nos aseguremos que la reforma laboral y la legislación laboral en México se aplique como está previsto para evitar cualquier tipo de problemas. Pero efectivamente, aun cuando es un mecanismo laboral de respuesta rápida, hay procesos, hay tiempos, hay periodos de consulta y hay un canal de comunicación tanto con la Secretaría del Trabajo como con el sector productivo y eventualmente pues con la empresa o la planta de la empresa que pudiera estar siendo afectada. Entonces, quiero comentarles que tenemos pronto, en las siguientes semanas, un seminario del TEMEC-TIPAD con respecto a los temas laborales, así es que me permito invitarlos a que entren a la página de la Secretaría. Me parece que es el miércoles, creo que es el 20 de julio, que le toca la presentación del seminario de las disposiciones laborales, donde vamos a contar con los expertos negociadores, con la Secretaría del Trabajo y con también expertos del sector privado para comentar y ofrecer recomendaciones de cómo cumplir, ¿no? Ahora, el otro tema que tiene que ver con el régimen IMEX, el pasado 30 de junio la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial las Reglas Generales de Comercio Exterior 2020, donde ya se incluyen las nuevas reglas de operación para este programa IMEX, por lo que les sugiero que por favor las revisen para identificar los procedimientos que les pudieran interesar. La disposición 1614, que tiene que ver con el retorno de mercancías importadas bajo diferimiento de aranceles, aplicando el artículo 2.5 del TEMEC. La disposición 1617 tiene que ver con el pago de aranceles por empresas con programa IMEX en operaciones virtuales, y la 4313, que tiene que ver con la aplicación de la constancia de transferencia. Nosotros vamos a publicar el acuerdo por el que se establecen sus reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior para modificar aquellas reglas o criterios que son aplicables al IMEX. Esto lo haremos en el corto plazo y los mantendremos informados también para que ustedes tengan claridad sobre este tema. ¿Y qué otra cosa me preguntó? Discúlpeme, la tercera pregunta era... Nos preguntaba el diputado José Manuel Pozos que si así como cuando el Tratado de Libre Comercio se tiene contemplado establecer mesas de trabajo interdisciplinarias para el cumplimiento de las cláusulas. Sí, claro que sí. Sí, muchísimas gracias. Mire, el propio TEMEC prevé la creación de 18 comités de trabajo y 6 subcomités o grupos de trabajo. Entonces, efectivamente, la operación, el seguimiento y la implementación correcta se dan con nuestras contrapartes, pero también se dan no solamente con nuestras contrapartes en Estados Unidos y Canadá, sino también al interior. Y ahí nosotros trabajamos no solamente dentro de la Secretaría de Economía, con otras dependencias del gobierno federal que son responsables de los temas, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, prácticamente yo le diría que todas las dependencias tienen alguna responsabilidad o algo que ver. Y también nosotros seguimos trabajando con el cuarto de junto en lo que se refiere a la propia implementación del acuerdo. Y como ustedes vieron, hay diferentes foros, diferentes comités. El foro, por ejemplo, de pequeña y mediana empresa prevé un diálogo. El capítulo de agricultura prevé también un foro y un comité, ¿no? Entonces, ahí encontramos específicamente espacios para estas mesas de trabajo interinstitucional, pero también para la participación y las recomendaciones de los sectores productivos
porque al final del día esto es un proyecto de país, es un proyecto de nación y todos debemos de contribuir, pero sobre todo aprovecharlo. Ese es nuestro mayor interés. Muchísimas gracias. Están todos invitados a hacer lo que. Gracias, secretaria. Hemos llegado al final de este seminario de oportunidades de negocio que brinda el TEMEC. Agradecemos nuevamente a la subsecretaria Luz María de la Mora el haber participado. Agradecemos muy especialmente al secretario Juan Pablo Guzmán y al secretario Enrique Nachón su participación y desde luego al subsecretario Ricardo Mancísidor. Les comentamos que la presentación será difundida a través de las secretarías de Veracruz y de Oaxaca, y lo que comentaba la subsecretaria en el correo seminariotemec@economia.gov.mx pueden mandar sus preguntas y con gusto serán contestadas. Nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes y que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Misael. Hasta luego, Juan Pablo. Hasta Muchas luego. gracias, doctora. Muchas gracias, Misael. Gracias. Hasta luego. Gracias.